amigos, un domingo más le damos la bienvenida a Testigos Hoy, confiando que los temas que esta semana hemos preparado para ustedes sean de su agrado. Lo adelantamos en el siguiente sumario. Recordamos la actualidad de la encíclica Laborem Exercens, de la mano de Mariano Pérez de Ayala, profesor de Doctrina Social de la Iglesia. Las hermandades de Sevilla se han unido en el proyecto Fraternitas, una acción social conjunta que se desarrolla en el entorno de la parroquia de Jesús Obrero. Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es preocupación constante en la vida de la Iglesia la solicitud por todos aquellos que sienten la llamada de Dios para que respondan con generosidad a la misma y puedan seguir a Jesús, el buen pastor. La encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano de Juan Pablo II cumple 30 años. Nos hemos querido acercar a ella en la entrevista de la mano del profesor Mariano Pérez de Ayala, que nos ayuda a entender el sentido y alcance del trabajo humano en la doctrina social de la Iglesia. Hoy en Testigos Hoy está con nosotros Mariano Pérez de Ayala, que es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. El tema que tenemos hoy entre manos es la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II, que cumple 30 años. ¿Por qué cree usted que es importante esta encíclica? Laborem Exercens es importante por varias cuestiones. En primer lugar, porque fue la primera encíclica social de Juan Pablo II, que luego tuvo una prolongada enseñanza social muy rompedora en muchos aspectos. En segunda cuestión, porque era una encíclica social que trataba un problema, que es el problema de las relaciones laborales, del trabajo, visto además desde un papa que venía de la perspectiva de un sistema económico que no era el sistema capitalista, sino que venía del mundo de haber vivido en un sistema colectivista, con lo cual aportó también matices nuevos a toda esta cuestión. Y en tercer lugar, porque fue una encíclica que trató única y exclusivamente el tema del trabajo. El tema del trabajo había aparecido en otros documentos sociales, pero mezclado con otros problemas económicos. En cambio, lo que aportó yo creo que esta encíclica es que puso el trabajo en el centro de la reflexión económica, cosa muy importante y que hoy en día además, pues como podríamos ver después, tiene mucha actualidad. La encíclica Laborem Exercens se escribe a raíz de los 90 años de la Rerum Novarum. Pero ¿cuál fue el principal motivo de esta encíclica, Rerum Novarum? Laborem Exercens se escribe en homenaje a Rerum Novarum. Rerum Novarum fue el comienzo de la doctrina social de la Iglesia. Y yo digo que Rerum Novarum, en 1891, nace por un problema social, por un problema de relaciones laborales. León XIII escribe esa encíclica porque le preocupa la situación del obrero en la sociedad industrial. Aquella sociedad industrial donde el obrero desarrollaba su labor en unas condiciones laborales ínfimas, donde existía el trabajo de los niños, donde existían jornadas laborales de 16 horas, donde los salarios eran paupérrimos. Eso fue lo que estuvo en el origen de Rerum Novarum y de la doctrina social de la Iglesia. Algo externo a la vida eclesial, pero donde León XIII, y yo creo que la Iglesia con buen criterio, pensó que ahí estaba en juego la dignidad del ser humano. Y por eso se animó a pronunciarse sobre esos temas. Es curioso cómo se habla de trabajo humano. Claro, es que desde la perspectiva de la reflexión social de la Iglesia, el trabajo tiene una carga ética porque el trabajo lo desarrolla seres humanos. El trabajo no es simplemente un factor económico, es una actividad que desarrollan los seres humanos y en la que está en juego la dignidad, o puede estar en juego la dignidad del ser humano. Y por eso es importante la reflexión o el lugar que el trabajo ocupa en la reflexión social de la Iglesia. ¿En qué podríamos diferenciar la antigua de la nueva economía? Yo la verdad es que yo no soy un experto en economía, porque mi formación más bien es jurídica, aunque bueno, pues como profesor de doctrina social de la Iglesia, evidentemente pues he tenido que profundizar en cuestiones económicas. La verdad es que hay muchos puntos de conexión entre la economía, podríamos decir, de los años 20 y 30 y la actual crisis económica que estamos viviendo. En definitiva, en el fondo,
lo que está en juego es un desenfoque del fin y del objetivo de la economía. Cuando la economía se convierte en un fin en sí mismo, cuando la economía, en vez de tener como fin la producción de bienes y servicios buenos para los seres humanos, el fin último es el beneficio y la especulación, se producen las crisis económicas. Yo el otro día leía cosas de los años 31 al hilo de la crisis del 29 y parecían escritos exactamente para la actual situación. La clave es la misma. Cuando la economía, o como cualquier actividad humana, pierde el norte de cuál es el fin y el objetivo, entonces cuando suelen aparecer los problemas. ¿Son distintos los matices? Los matices son distintos. Por ejemplo, en la crisis del año 29 fue sobre todo una crisis de la bolsa y ahora ha sido fundamentalmente una crisis financiera, tiene sus matices. Y también además ahora es una crisis global, porque ya la economía, la crisis del 29 se originó en Estados Unidos y luego se extendió a otros países. Ahora la crisis es global porque la economía se ha globalizado. Desgraciadamente ha sido lo único que se ha globalizado. Entonces esos matices son distintos, pero en el fondo el origen del problema es bastante parecido. Cuando la economía se convierte en fin en sí mismo y cuando el único fin de la economía es el beneficio y la especulación, es cuando suelen aparecer todos estos problemas que estamos viviendo hoy. Mariano, ¿y dónde debe o puede estar el árbitro de esta situación? Hombre, yo creo que, y la doctrina social de la Iglesia siempre ha remarcado que el poder político, es decir, el Estado, el poder político legítimo, tiene un papel que jugar en la economía. Es decir, el poder político debe regular, debe controlar, debe arbitrar puntos de encuentro, porque tiene un papel moderador en la economía. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia se aparta mucho de las soluciones neoliberales, donde el único papel en la economía lo tiene el mercado. No, estamos viendo que el mercado resuelve algunos problemas. El mercado, sobre todo, resuelve el problema de la distribución de los bienes, pero el problema de la solución de las injusticias, el problema de la distribución de las rentas, eso no lo resuelve el mercado. Ahí hace falta un poder. Y bueno, en las sociedades nuestras y en nuestras sociedades democráticas ese papel lo juega el poder político legítimo, las autoridades políticas, que son las llamadas a jugar ese papel arbitral, ese papel moderador, ese papel regulador, para que la economía no campe o los agentes económicos no campen a sus anchas. ¿Y el hombre es realmente la prioridad? Vamos a ver, yo digo que la doctrina social de la Iglesia, es decir, ese patrimonio de pensamiento que la Iglesia ha generado sobre problemas sociales en los 2 últimos siglos, que es un patrimonio muy rico y que tiene muchos matices y mucha actualidad, no se entiende si se separa de la visión cristiana del hombre. Es decir, si ponemos en el centro el ser humano como un ser dotado de dignidad, de unos derechos inalienables que no le ha regalado nadie, pero que todos deben de respetar, desde ahí se entiende un poco toda la reflexión social de la Iglesia. En definitiva, hay algún autor que dice que la doctrina social de la Iglesia no es otra cosa que antropología. Y yo coincido bastante con eso. Juan Pablo II, yo creo que, por ejemplo, hablando de Juan Pablo II, que fue el autor de esta encíclica Labor in Exerce, la clave de todo su pensamiento social es el ser humano, el hombre. Y en Benedicto XVI, con otros matices, aparece también. Por ejemplo, en la última encíclica social, en Caritas in Veritate, que es la última encíclica social que se ha escrito, que escribió Benedicto XVI, al final hay una cosa, un llamamiento muy importante, un llamamiento a construir un nuevo humanismo. Yo creo que el pensamiento social de la Iglesia ha generado humanismo, porque ha pensado sobre todo en la dignidad del ser humano. Y yo creo que esa es una tarea que la Iglesia y los cristianos debemos acometer en estos momentos de crisis donde muchas veces lo que está en juego es la visión del ser humano. Lo que está en juego es los derechos del ser humano. Por encima en la crisis o en la reforma laboral o tal, lo que debemos analizar es cómo se están resolviendo los problemas que atañen a los derechos del ser humano y en este caso a los derechos del hombre del trabajo. Cuando se habla de ese dilema capital-trabajo, ¿qué es lo que realmente denuncia la doctrina social de la Iglesia?
Bueno, la doctrina social de la Iglesia ve cómo los dos factores son necesarios para la economía, pero que la prioridad la tiene siempre el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es la clave esencial para enjuiciar las relaciones económicas. La doctrina social de la Iglesia se ha situado siempre en esa postura. Sí, a la hora de establecer un juicio ético sobre los sistemas económicos, lo que hay que mirar es al trabajo, si garantiza el derecho al trabajo, derecho deber al trabajo, y en qué condiciones lo garantiza, porque no vale cualquier trabajo. La Iglesia habla, en los documentos de doctrina social de la Iglesia, se habla de trabajo justo, se habla de trabajo decente, entendiendo aquel que en sus condiciones, en su retribución, respeta la dignidad del ser humano. Es decir, en este doble juego, que los dos factores son necesarios, el capital y el trabajo, pero la prioridad la tiene siempre el trabajo, porque el hombre, donde está implicado, es en el trabajo, y el trabajo es un factor de humanización. Usted ha nombrado el poder público, que tiene un papel que cumplir. Sí, el Estado tiene un papel que cumplir en la economía, eso está claro. Y yo creo que además, precisamente, esta crisis obedece también a que el Estado, y no solamente el Estado, porque claro, hoy, al haberse globalizado la economía, tienen también un papel que jugar instancias internacionales que tienen responsabilidad económica. Porque claro, las economías ya no son puramente nacionales, la economía se ha globalizado, se ha internacionalizado y hacen falta instancias políticas internacionales que pongan orden también en esta economía globalizada. Muchísimos autores, y no solamente desde el punto de vista cristiano, coinciden en que lo que ha estado a la base ha sido que el poder político ha hecho muchas veces dejación de sus responsabilidades en el ámbito económico. Estaríamos horas, Mariano, pero tenemos que resumir, y en este momento de crisis que vivimos, ¿está de actualidad la labor en Exercen? Los documentos de la doctrina social de la Iglesia tienen una parte que es más coyuntural, que obedecen más al momento en el que están escritos, pues Rerum Novarum en 1891 o Labor in Exercens a principios de los años 80. Pero por encima de esas cuestiones más del momento en que nacen esas reflexiones, luego hay como unas líneas y unos ejes de pensamiento que atraviesan la reflexión, que son como los principios que fundamentan un poco esa reflexión. Y esos siguen teniendo plena actualidad, es decir, que el hombre debe ser el centro de la vida económica, que la economía debe garantizar el acceso al trabajo, que el trabajo es un factor de humanización, que el trabajo dignifica al ser humano, pero son muy importantes también las condiciones, retribución, derecho, sindicación, etcétera, etcétera. Pues eso es un mensaje que sigue teniendo plena actualidad, porque precisamente ahora mismo están puestas en cuestión muchas de estas cosas que yo estoy diciendo. Entonces yo creo que los cristianos, no solamente los cristianos, sino también las personas preocupadas por la reflexión social, pueden encontrar en estos documentos y en esta reflexión pues muchas cosas que les ayuden a la hora de analizar la situación que estamos viviendo y, sobre todo, lo que más importante, a la hora de iluminar un poco por dónde pueden venir las salidas. ¿Y cómo lo ve Mariano? Suelo ser un hombre esperanzado. Es verdad que estamos viviendo un momento particularmente crítico, pero yo creo que yo confío en la capacidad del ser humano, en su capacidad de transformar la realidad. Eso sí, lo que no podemos es volver a cometer errores que hemos cometido en el último periodo, y sobre todo lo que sí hay es que garantizar que de este momento crítico salgamos en mejores condiciones. No salgamos hacia soluciones más injustas, más de trabajo precario, sino al revés, que demos un paso adelante en la humanización de la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y ojalá se humanice la economía. Muy bien, pues gracias por invitarme a estar con vosotros. Amigos, la Fundación Fraternitas, promovida por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla,
tiene una clara proyección social lograda con sus múltiples talleres y actuaciones en favor de una población más necesitada y con el concurso de muchos voluntarios y colaboraciones. Con este reportaje les dejamos, no sin antes recordarles que tienen varias formas de estar en contacto con nosotros: en la web, en Emisiones a la Carta de Canal Sur, nuestro blog de Testigos Hoy y, por supuesto, en el canal internacional. Hasta la próxima semana. Sean muy felices. El Polígono Sur de Sevilla es una barriada con estadísticas sociales y laborales que la sitúan como un referente de la marginalidad en la capital andaluza. Afortunadamente no son pocas las instituciones públicas y privadas, así como las ONGs y entidades eclesiales que luchan por cambiar el destino de una barriada en la que viven unas 60.000 personas. Uno de los lugares desde donde se aunan iniciativas a favor del barrio es la parroquia de Jesús Obrero, atendida por una comunidad salesiana. Cuenta además con un centro de actividades recientemente inaugurado en un solar anexo a la parroquia. Una de las instituciones que ha centrado su actuación en esta zona es el denominado Proyecto Fraternitas, auspiciado por las Hermandades de Sevilla. La parroquia, junto con el Proyecto Fraternitas, pues se ocupa precisamente de dar una educación a los niños de este barrio, que sabemos muy bien que hay dificultades de educación aquí en este barrio. Entonces colaboramos esencialmente, sobre todo salesianos, parroquia, la diócesis, Cáritas, Proyecto Fraternitas, precisamente para acompañar a estos niños, para que poco a poco vayan construyendo un futuro que dé sentido a su vida. El Proyecto Fraternitas emana del Consejo de Hermandades y Cofradías. Un año antes de yo entrar en él, que fue en el año 2008, o sea que en el 2007, empezó su andadura. Entonces fue a través de que don Carlos Amigo dio unos consejos diciendo que la caridad debíamos de extenderla, hacerla más conjunta, ser una acción social conjunta de todas las hermandades, porque así podríamos abarcar proyectos más amplios. Entonces, como el Polígono Sur, sabéis que se trata de una barriada marginal, un polígono, porque no es barriada, es polígono. Entonces habrá unas 60.000 personas y vimos que las necesidades que allí había eran verdaderamente perentorias y grandísimas, pues entonces pensamos que podría ser un proyecto ambicioso para las hermandades. Y vimos que desperdigarnos por todo el Polígono Sur era algo tan amplio que se nos iba a ir de las manos, no lo íbamos a poder coordinar. Entonces nos centramos en la parroquia de Jesús Obrero y en la guardería La Providencia, que son las dos entidades que ahora mismo llevan más efecto. El programa de Proyecto Fraternitas comprende varias líneas de actuación destinadas preferentemente a los niños del barrio. Una de ellas es el taller de refuerzo escolar. Realizamos las tareas con los niños, traen sus propios deberes de su colegio, le ayudamos en las clases de apoyo y bueno, también hay otras clases que son específicas, como las de inglés, de matemáticas, de teatro, hay diferentes talleres. Y venimos aquí pues, a darle ese apoyo a los niños como si fueran clases particulares. Como habéis visto ahora mismo, tenemos por ejemplo clases de apoyo. Sabemos que en este barrio les cuesta mucho a los niños estudiar, les cuesta mucho comportarse bien, saber sentarse, saber pensar, saber participar en actividades de manera decente. Y entonces nosotros ofrecemos este proyecto para ayudar a los niños a ir entendiendo poco a poco cómo prepararse para la vida de mañana, que es bastante dura. Los resultados de los niños se van obteniendo porque los profesores nos comunicamos con ellos de su propia escuela, nos mandan notificaciones de qué es lo que necesitan reforzar, a lo mejor si es más en el cálculo de matemática, por ejemplo, en la ortografía, en el lenguaje, en cómo leer. Pues nosotros, desde ese punto de vista, ellos nos lo dicen y nosotros reforzamos lo que los niños necesiten en su caso. La atención a la infancia del barrio no se circunscribe al ámbito escolar. El abanico de talleres de Proyecto Fraternitas y del resto de instituciones que trabajan en la parroquia tiene en cuenta otras facetas del ocio y el entretenimiento. Como vimos, el asentismo escolar que había tan tremendo en la parroquia, pues entonces se montaron las escuelas de apoyo. Pero paralelamente a esas escuelas de apoyo se hicieron unos talleres de costura, de ropa usada, tenemos una tienda de ropa usada estupenda, de taekwondo, y ahora últimamente hemos hecho uno de informática, en la cual no van solamente niños y jóvenes, sino que asisten también las madres. Además de esto, tenemos un montón de actividades de tipo lúdica, que son sobre todo actividades como deporte, como juego de patio, juego de sala y esto, que en realidad también hacen mucha excursión,
mucho campamento para que ellos también aprendan a vivir en comunidad, porque sabemos que hoy en día si no se vive juntos, pues no se puede vivir. Entonces tiene sus dificultades, pero en ello estamos con la ayuda de todos los que nos vienen a apoyar, que por ejemplo podemos citar, claro, el proyecto Fraternita. Otro de los talleres que se imparten en el Centro Don Bosco es el de teatro. Aquí en este taller lo que yo estoy intentando con ellos es que desarrollen la memoria, la imaginación, sobre todo también que trabajen en la pérdida del miedo escénico. Que a la hora de que se suban a un escenario, o que estén actuando en una charla, o que cuando ya crezcan y tengan que hacer, por ejemplo, en una clase, exponer algo, un examen oral o algo, que ellos tengan el miedo escénico perdido y sean capaces de hablar delante de la gente. Sobre todo que amen un poquito el tema de la actuación. Al ser yo actor, pues quiero darle un poquito el gusanillo y que yo les guste el tema de actuar. Yo he trabajado en muchos barrios y he dado clases de teatro en muchos barrios, pero en concreto en este es mucho más necesario. Porque estos niños, si no estuvieran aquí, estarían en la calle y la verdad que no estarían aprendiendo ni los mismos valores ni las mismas experiencias. Y el hecho de que estén esta hora y media que están los martes y los jueves, quiera o no, se van quitando de la calle y están un poco distraídos de la que es la realidad de este barrio, que no es la mejor para ellos. Comprendemos que el niño donde se desarrolla vitalmente es dentro de la familia y lo que tenemos que reforzar es la familia, porque por mucho que queramos, un niño que va a un centro educativo no recibe los valores suficientes que necesita si no emanan de su propia familia. Qué duda cabe que entonces lo que hay que trabajar es con la familia. Uno de los exponentes de esta atención a la familia es el taller de corte y confección, al que acuden las madres de los niños que participan en otros talleres. Aquí lo que impartimos son talleres de costura para más adelante estas señoras que se puedan buscar un oficio en un futuro. Damos patronaje, costura, confeccionamos, aprendemos a planchar, muy importante, se hacen sus prendas y es un taller muy ameno porque es más bien familiar, dado que traen a sus niños aquí a taekwondo y otras clases y aquí ya se quedan ellas hasta que terminan esos cursos y se van todos en familia. Sin duda, el sello cofrade del proyecto Fraternitas se ha hecho notar de forma visible en la creación de una banda de música. La banda se crea a raíz de una petición del párroco de Jesús Obrero, entonces decidimos ofertarle a las hermandades que cada hermandad apadrinara a un músico o una músico y así ha sido. Y el resultado es magnífico porque ya han dado su primer concierto. Una banda que a mí me ha emocionado porque yo he llegado a esta parroquia hace 5 meses más o menos y al principio tengo que reconocer que más de una vez he tenido la gana de echarlos fuera porque era un ruido horroroso. Pero ahora ya es una banda de música y son todos niños de este barrio. Es decir, que hay un trabajo serio que se está haciendo y yo aprovecho la ocasión para felicitar a estos niños y sobre todo a los que les acompañan. Nada de esto sería realidad sin la implicación de los voluntarios, jóvenes procedentes de hermandades, colegios y otras instituciones eclesiales que dedican su tiempo en un proyecto que empieza a dar resultados. Recurrimos a las hermandades, a los grupos jóvenes de las hermandades. Y ahora mismo se está abasteciendo pues, de grupos jóvenes de las hermandades, el Colegio Claret que sigue yendo y conviven todos estupendamente porque se da la circunstancia de que esos mismos grupos jóvenes de las hermandades son también alumnos de colegios que frecuentan la parroquia y entonces existe entre ellos pues una corriente de afinidad, de simpatía, de convivencia, llegando a ser verdaderos núcleos amistosos que se lo pasan estupendamente. A las personas que puedan dudar en algún momento de que se está haciendo una verdadera labor social dentro de las hermandades, pues las invitamos a que vayan a todos esos proyectos que están en marcha, que tenemos las puertas abiertas para recibirles, para recibir de ellos también esa colaboración tan necesaria. Y cuando profundicen un poco en todo lo que se está haciendo, de alguna manera se convenzan, vayan ellos a los sitios in situ y comprueben lo que se está haciendo, yo creo que será una realidad aplastante que de hecho lo está haciendo en Sevilla, ¿eh?